Buenos días. Sé que es un día con muchas actividades en el Senado de la República, muchas notas, todas ellas relevantes, pero estamos aquí para dar a conocer la realización de un seminario internacional que convoca el Senado de la República, el Instituto Belisario Domínguez y la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL ONU, en el tema de la renta básica universal o ingreso básico ciudadano. Tiene una diversidad de nombres esta iniciativa en el mundo entero. Y justamente en el mundo se está discutiendo este fenómeno y parte de algunos hechos. El modelo de vida que tenemos ya en el mundo entero, el consumismo al que hemos llegado, el enorme consumismo al que nos enfrentamos ahora, la forma de producir bienes, el no respeto a la naturaleza, la devastación que se tiene de la naturaleza. Esto es por un lado, pero por el otro también se empieza a ver el fenómeno de la acumulación de la riqueza como un fenómeno de seguridad de las naciones. Bajo esta perspectiva es que se está analizando cómo debemos hacerle para lograr un equilibrio en la distribución de la riqueza. Hay muchos datos que nos revelan que hay una enorme desproporción. Uno de ellos es que el 1% de la población mundial acumula el 50% de la riqueza. Esto es, de todo lo que se produce en toda la humanidad, el 1% tiene toda la riqueza. El otro 99% se distribuye el resto, el otro 50%. En México este fenómeno también se presenta, nada más que es todavía mayor la acumulación. Es 5 veces mayor la acumulación, porque en México el 0.20% tiene aproximadamente el 44% de la riqueza que producimos todas y todos los mexicanos. Este es un tema que ya no es un tema de la izquierda, este es un tema donde están las izquierdas y las derechas analizando este fenómeno con bastante preocupación en el mundo entero. Y por eso es que este seminario internacional tiene como meta el análisis con ponentes internacionales, ponentes de Finlandia, de Suiza, de Brasil, de España, gente especializada en el tema, para entre todos, además por supuesto de especialistas en México, para que entre todos tengamos una idea más clara de qué se debe hacer y poder fortalecer aquí iniciativas en el Senado en torno a ello. Quiero comentarles que tengo justamente una iniciativa en torno al ingreso básico ciudadano que modifica el artículo 25 constitucional. Sin embargo, no es para ese fin solamente, sino que es para que especialistas diversos analicen y podamos tomar algunas determinaciones, algunas decisiones para nuestro país. Me acompaña nuestro Gerardo Esquivel, que es director del Instituto Belisario Domínguez y quien, bueno, también será ponente en este seminario, y me gustaría que él, como especialista, también pues nos diera algunas palabras. Muchas gracias, senador. En efecto, la intención de este seminario, como ya se planteó, es discutir y analizar el contexto y las posibilidades de establecer una renta básica, cuáles son las condiciones, características, prerequisitos que podría tenerse para poder adoptar un esquema de esta naturaleza.
La renta básica, para aquellos que no lo sepan, es la idea de otorgar un ingreso mínimo a todos los ciudadanos por el simple hecho de serlo. Por eso es que tiene estos nombres de renta básica universal, ingreso ciudadano universal, etc. Esto, que suena muy ambicioso, es algo que se ha empezado a discutir con mucha mayor seriedad en el mundo en los últimos años. Hay lugares donde ya se ha experimentado con distintos resultados, y eso es lo que queremos también empezar a entender un poco más. Hay que entender el contexto en el que se da esto, y hay que reflexionar sobre las características que dan lugar a la viabilidad de un esquema como este. Y puedo mencionar al menos tres. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la distribución de la riqueza, que efectivamente ya mencionó el senador Luis Sánchez. Es un tema que es preocupante, ante el cual un esquema como el de una distribución de un ingreso básico para toda la población, pues evidentemente tiene un componente distributivo muy significativo, porque un ingreso, por muy mínimo que sea, pues va a ayudar, un ingreso parejo va a ayudar mucho más a aquellos que en general obtienen un ingreso menor en la población. Los beneficia más en términos proporcionales que alguien de mayores ingresos, y en ese sentido es un esquema redistributivo significativo. Pero no es la única razón, eso es importante entenderlo, esa es una razón. Otra razón es que en algunos casos, incluyendo a México, puede empezar a percibirse un agotamiento de la política social tradicional. Es decir, los esquemas de política tradicional, de política social, que otorgan ciertos beneficios bajo ciertas condiciones de manera condicionada a la población, empiezan a alcanzar una especie de límite en sí mismo. El simple hecho que nosotros en México conocemos de que las tasas de pobreza hoy en día son prácticamente iguales a las que teníamos hace 22 años, a pesar de la enorme cantidad de recursos que le dedicamos a la política social, habla de alguna manera de este agotamiento de los modelos tradicionales de política social, que nos llevan a la necesidad de pensar en nuevos y distintos esquemas, como este que se va a discutir ahora de la renta básica. Y una tercera razón es que cada vez es más difícil pensar, y tenemos que empezar a reflexionar hacia adelante, sobre el tema de la generación de fuentes de empleo. Es decir, con los nuevos desarrollos tecnológicos, con el avance de la robótica, por ejemplo, es sabido que paulatinamente se están empezando a dejar de demandar cierto tipo de trabajos. Y eso implica que posiblemente en el futuro, no solo para los países ya muy desarrollados, sino para toda la población, tendremos que pensar si es que seremos capaces como sociedad de generar empleos suficientes para todos los individuos que así lo requieran. Hay quien cree que no es así, y por eso es que hay gente que propone, a partir de este razonamiento, la posibilidad de generar un ingreso ciudadano que permita generar, por lo tanto, un estándar de vida mínimo para aquellos que no puedan conseguir este trabajo, y al mismo tiempo generar una cierta demanda que genere esta demanda por otras actividades que quizá de otra manera no habría. Entonces son esas tres razones, me parece: el tema de la distribución de la riqueza, el tema del agotamiento de la política social como tal, y los avances tecnológicos y la posible incapacidad en el futuro de generar suficientes empleos, lo que dan lugar a pensar en esquemas distintos como el de la renta básica. Entonces, esto que parece como una cosa de ciencia ficción de repente, al menos para algunos, y que ya, insisto, se ha empezado a discutir e implementar en países sobre todo de tipo desarrollado, es algo que es importante entender, y por eso creemos en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, así como en la Comisión Económica para América Latina, y encabezados este esfuerzo también por la mesa directiva y por el senador Luis Sánchez, creemos que es importante discutir más sobre este tema, qué se requiere, cuáles son las condiciones, cuáles son las lecciones que podemos aprender, y cómo podemos proceder eventualmente en el avance para empujar una iniciativa quizá, o un diseño de política pública que avance en esta dirección sobre la renta básica, o si bien no es necesario en un país como el nuestro, un país de ingresos medios, con mucha pobreza, con mucha desigualdad, y más bien la alternativa va por otro camino. Creo que esa es la cuestión de empezar a entender y racionalizar el tema de la renta básica o el ingreso ciudadano universal, y para eso es que se convoca a este seminario internacional. Así es. Este seminario internacional se va a llevar a cabo el próximo 19, 20 y 21, el próximo martes, miércoles y jueves, y voy a mencionar quiénes son nuestros participantes. En el primer día está Daniel Reventós Panella, presidente de la Red de Renta Básica de España. El título de su conferencia es Renta Básica, Pobreza, Desigualdad y Libertades.
El comentarista para esta conferencia es Enrique del Val Blanco, economista de la UNAM, miembro del Consejo Económico Social del Distrito Federal y de la Academia Mexicana de Economía Política. La segunda conferencia está a cargo de Ralph Kunding y de Gabriel Barta, el fundador, el primero, y cofundador también, el segundo, de Red Bien CH en Suiza. La conferencia se intitula el Suiza, en vísperas del primer referéndum sobre la renta básica, ideas para México. Y hay que decirlo, en Suiza está ya por realizarse un referéndum para que la ciudadanía decida si se implementa o no la renta básica universal. La tercera conferencia está a cargo de Mauricio de María y Campos. Perdón, no es cierto, él es el comentarista de la conferencia de Ralph Kunding y de Gabriel Barta. En la tercera conferencia está Bill Veikko Pulkka, miembro del Departamento de Investigación del Instituto de Seguridad Social de Finlandia, miembro de la Red de Renta Básica en Finlandia, y de Jürgen Wispilaere, es finlandés el apellido, es el investigador visitante de la Universidad de Tampere e investigador asociado del Instituto de Salud y Política Social de la Universidad McGill. Su ponencia se intitula Alcances y perspectivas de la experiencia de la renta básica en Finlandia. En Finlandia en este momento está a discusión dos modelos de renta básica. En el Parlamento hay una propuesta de los partidos de izquierda y hay otra propuesta de los partidos de derecha, pero los dos tienen como finalidad establecer la renta básica universal con pequeñas modalidades unos y otros. El comentarista aquí en este caso, la comentarista será la diputada federal Araceli Damián González, que tiene también una iniciativa al respecto allá en la Cámara de Diputados. La siguiente conferencia es de Eduardo Suplicy, secretario municipal de Derechos Humanos y Ciudadanía de Sao Paulo. Él fue ex senador ahí en Brasil. Las perspectivas de la renta básica en Brasil es su conferencia. Aquí en Brasil hay una renta mínima de inserción, le llaman, que es como un seguro de desempleo, más o menos es parecido a un seguro de desempleo, se le llama allá renta mínima de inserción. El comentarista es Carlos Tello Macías, del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Después, en el segundo día, tenemos a los siguientes expositores. La bienvenida será a cargo de coordinador, bueno, va a coordinar Pablo Yáñez, él es de la Comisión Económica para América Latina de la ONU, en la subsede regional México, la CEPAL, y el doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de Política Social del Coneval, nos va a exponer también. Estarán presentes senadores y senadoras también para exponernos su punto de vista, el senador Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la senadora Dolores Padierna, nos acompañará también, y la diputada federal Cecilia Soto, que también tiene una iniciativa al respecto. Posteriormente está el doctor Julio Volvitnik Kalinka, él es doctor en Ciencias Sociales del Colegio de México, Gerardo Esquivel, como ya lo habíamos anunciado, director del Instituto Belisario Domínguez, Rogelio Huerta Quintanilla, de la Facultad de Economía de la UNAM. Y tendremos representantes de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Desarrollo Social en esto. También presentaremos el día de mañana, el último día, el jueves estaremos presentando la película documental En el mismo barco, se llama. Es una película de Rudy Knutti, es su director. Lo vamos a presentar
en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, y después… La primera es aquí, primero. es el día, es en Jicotencal y el Bueno. cuarto día en… Bueno, es allá en Jicotenca. ¿No? Esta película documental es un estreno para México, y justamente trata de diversas opiniones en torno al tema de la renta básica. El comentarista, el director Rudy Gnuti lo presentará, y habrá comentarios de parte de Daniel Raventós, fundador de la red Bien. Este es el programa que vamos a desarrollar en este seminario internacional, y bueno, pues esperemos que tengamos resultados concretos para que el Senado de la República tenga elementos suficientes para determinar también o delinear una política al respecto. Bueno, pasé el trailer. Vamos a conocer el tráiler de esta película, En el mismo barco. Well, it's a great thing which is happening, that for the first time in history, the idea of humanity is a reality. We are already all in the same boat. But what we lack is actually the oars, the engines, which can direct this boat in the right direction. And now the other side, pictures of the space. The new technologies are especially good at automating routine work and increasingly many other categories of work. So it affects the distribution of wages, but it's also affected the balance between labour and capital. Oblivion in the face of love. It is cheaper, it is quicker, it is faster, it is more reliable. They don't go on strikes, they don't demand higher salaries. They don't demand even bread and butter. No warning signs, no roads ahead. Just frequency. Production de toujours plus, destruction de la nature toujours plus, mais production de choses inutiles, de mauvaise qualité, junk food. Le système est dans l'absurde total. All these echoes, all these lies. Sabemos lo que hace la emisión de carbono y seguimos vomitando autos y dale que es tarde. Y no importa porque se paralizan las cosas. We have to rethink even the foundational assumptions on which our way of life is built. So the idea of a universal basic income is one, I think, which is quite a wide appeal. It's a right. It's not a favor, it's a right as a citizen of your country. The only thing that you need is, well, a heartbeat. You need to be alive, and then you get it. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo y ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos, por lo tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuotas, la motito que compró, el autito que compró, y pague cuota, y cuando quiera acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta, ¿ese es el destino de la vida humana? Bien, gracias. Bueno, pues como ustedes ven, está muy interesante también esta película, y pues los esperamos mañana en la inauguración y en el desarrollo de nuestro seminario internacional sobre renta básica. Gracias.